Hola y bienvenidos a este martes 16 de agosto. El día viernes pasado y sábado no pudimos salir, tuvimos pequeñas dificultades, pero bueno, gracias al Señor estamos hoy aquí. Bendito sea el nombre del Señor. El sábado pasado tuvimos un lindo evento en nuestra iglesia con los muchachos que vuelven al colegio, el Back to School. Y hubo juegos, hubo comida que el pastor cocinó, los hamburgues, los hot dogs y muchas otras cosas más. Pero también repartimos mochilas escolares con los útiles que los muchachos utilizan durante el año escolar. Así que fue algo hermoso que pudimos hacer. Y también el domingo tuvimos una linda reunión. 3 almas vinieron al Señor, una de ellas a reconciliarse con el Señor. Conocía del Señor desde Cuba, pero no estaba congregándose y se reconcilió. Y los demás jóvenes recibieron a Jesús como Señor y Salvador de su vida. ¿Y de qué prediqué? Fue bien evangelístico porque prediqué de una mala palabra, la más grande mala palabra de este mundo, que es el pecado. Pecado. Una palabra, ¿verdad? Y es mala. ¿Por qué es mala? Porque nos separa de la comunión de nuestro Dios creador y también nos puede llevar a la vida eterna, pero la vida eterna de sufrimiento, porque en la Biblia está establecido que hay 2 caminos, uno que lleva a la vida eterna y otro que lleva a la perdición. El de la vida eterna va a ser un tiempo eterno con el Señor Jesucristo, el mismo Padre, aleluya, y vamos a estar por siempre con el Señor adorándole. Y el del sufrimiento eterno, el infierno, que está preparado para el diablo, los demonios y todos los que quieran seguir al diablo. Y hay mucha gente que no quiere recibir la palabra de verdad. Hay mucha gente que se les predica y rechazan la gracia de Dios. Siempre ha existido eso, porque el pecado hace eso, nos separa de la comunión de nuestro Padre Creador, de nuestro, aleluya, Redentor Jesucristo y de la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no se quiere obedecer a la palabra de Dios. Tengo un pastor muy querido, amigo, un gran hombre de Dios, Francisco Palacio, pastor de la iglesia o templo Calvario de la iglesia nazarena. Le conozco hace muchísimos años. En el año 84 tuvimos nuestra primera relación y después el tiempo que pasamos juntos en muchas cosas. Él es un hombre de radio, un anhelo tremendo por alcanzar vidas a través de la radio. Lo hizo en su país de origen, Nicaragua, estableciendo el círculo de oración radial allá en Nicaragua, y aquí siguió con ese programa. Y él tiene una calcamonía que hizo. Si la sangre de Cristo no mata el pecado en ti, el pecado en ti te matará. Mire, si la sangre de Cristo no mata el pecado en ti, el pecado en ti te matará. Porque eso es lo que hace el pecado. De hecho, vuelvo a repetir, pecado es separación de Dios. Y yo tengo un versículo en la carta a los romanos, el apóstol Pablo escribiendo la epístola a los romanos, dicen algunos, y es verdad porque así dice. En el capítulo 3, verso 24 o 23 dice
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, si voy al libro del profeta Isaías, capítulo 53, verso 6, dice, por cuanto todos pecaron. También lo dice de esta forma. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo que San Pablo escribe aquí es la verdad que encuentra en el libro del profeta Isaías. Vuelvo a repetirte, capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. El salmista, el rey David, en su Salmo 51, que también quiero tener en estos días, ¿verdad?, para compartir. Salmo 51 dice así, después de haber sido descubierto, porque miren, usted y yo podemos pecar, pero vamos a ser descubiertos, porque no hay nada que se haga en lo oculto que no sea descubierto. Hoy se descubren más crímenes, más robos, más malas mañas a través de tantas cámaras que hay por todos lados. Y se va a poner peor todavía porque el espíritu del anticristo va a tener un control total sobre esta tierra. Pero ahora hay cámaras por todos lados. David, este rey que tenía todo en su haber, tenía todo. Un día teniendo que salir a la guerra como hacían los reyes ante sus ejércitos de la guerra, se quedó en su palacio. Ahí mientras dormía, ahí en la responsabilidad la había dejado a otro, y ahí después de dormir una siestita se levantó, se fue al balcón y empezó a mirar. ¿Y qué miró? Miró allá y vio que había una mujer que se estaba bañando y la vio desnuda. Él pecó, pero ella también podía haber hecho algo, ¿verdad? Podía haber cerrado la cortina, pero parece que ella también, porque como todos pecamos. Y entonces, el que leyó la historia de esto, no tengo que andar repitiendo mucho. La tomó, era esposa de un gran soldado del ejército de David, la tomó, pecó, bueno, tantas cosas. Y él pensó que lo que él había hecho como rey en su posición, que todo el mundo se iba a quedar calladito y que no iba a pasar nada, él pensó que todo aquello estaba bien cubierto. Pero Dios, que tiene en aquel tiempo esos verdaderos profetas, no como hoy, que hay unos cuantos que hay que mirar siempre por la palabra, ver qué es lo que trae. Pero este era un verdadero llamado Natán, fue y pidió audiencia con el rey y le dio audiencia. ¿Y cómo estás, David? Bien. ¿Cómo van las cosas en el reino? Muy bien, todo bien, vamos ganando batallas. ¿Y por qué tú te quedaste aquí? No, bueno, porque el ejército no me necesitaba, quizás dijo eso, no está ahí relatado, pero a mí me da que pensar las excusas que quizás había puesto. Entonces, Natán le dice, quiero decirte algo, ¿te puedo decir algo? Sí, bueno, te voy a contar que hubo una vez un caso de dos hombres, uno que tenía 100 ovejas y otro que tenía una sola ovejita. A esa sola ovejita la cuidaba, la acariciaba, le daba comida de ponerle en su plato, casi dormía con ella, la había criado desde pequeñita, tenía un gran amor. Y el otro que tenía las 100 ovejas, un día le cayó un amigo y para agasajarlo fue y tomó la ovejita de aquel que había tenido con ella esa relación tan pequeña. ¿Qué tú crees que había que hacerle a ese hombre? Tráiganmelo aquí, que va a tener que pagar el triple o 4 veces, como sea. Va a tener que pagar y seguro que hasta lo puedo matar. Tráiganmelo. Bueno, le dice el profeta, ese eres tú.
Ese eres tú. Porque el pecado siempre va a ser descubierto. Siempre va a ser descubierto. A veces se tomará un tiempo, pero saldrá a la luz. Y entonces cuando Él es descubierto y pasan todas aquellas cosas, vaya a leerlo en el libro de Samuel, vaya a verlo ahí. Aleluya, va a ver toda la historia. Y entonces David quebrantado, porque cuando uno es de Dios y peca, el Espíritu Santo no se va, pero el Espíritu Santo entristece a nuestro espíritu, y eso es lo que le pasó a David. Se entristeció el Espíritu de Dios que estaba sobre él, porque él había sido ungido por el profeta Samuel, y el Espíritu de Dios estaba en él. Pero entonces David se siente morir y escribe el Salmo 51 y también el Salmo 32. Y en el Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El Espíritu Santo que está en nosotros, el Espíritu Santo, dijo Jesús, que iba a actuar en el mundo y en los creyentes. En el mundo, redarguirlos de pecados, de justicia y de juicio. Cuando nosotros no teníamos a Jesús en nuestro corazón, por la palabra de Dios, vino el Espíritu Santo y nos redarguyó de pecado, de justicia y de juicio. Miren, se me acaba el tiempo de este día miércoles, de este día martes, pero mañana, miércoles, vamos a seguir tratando esto del Salmo 51, que tiene que ver cuando uno es descubierto del pecado que ha cometido, y si Dios te ha llamado a salvación, Él va a hacer algo en nuestra vida. Él ha hecho algo en nuestra vida para que no nos perdamos. Amén. Aleluya. El día de mañana, miércoles, estaré siguiendo esto que comencé hoy, tomando el ejemplo de David. El Señor Adonai te bendiga y te guarde. El Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su misericordia. El Señor Adonai alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz. Shalom, bendiciones, hasta que sobreabunden.